Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que estoy segura que muchos de ustedes estaban esperando. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha estado circulando y generando una ola de curiosidad, los secretos que, supuestamente, la madre de Can Yaman ha revelado. Sí, han oído bien. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué se ha dicho? ¿Y qué significa para el ídolo turco que tanto admiramos? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, a separar el grano de la paja y a intentar entender qué se esconde detrás de estas afirmaciones. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Son un apoyo increíble para nosotros. Ahora, vamos a la miga del asunto. La figura de Can Yaman, como saben, es una de las más prominentes en el mundo del entretenimiento turco y ha conquistado corazones a nivel internacional. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en un fenómeno. Pero como suele ocurrir con las grandes estrellas, sus vidas personales, y especialmente las de sus allegados, se convierten en objeto de atención. Y hoy el foco está en Gulden Yaman, su madre. La figura materna, siempre un pilar en la vida de cualquier persona, adquiere una relevancia especial cuando se trata de una celebridad de la talla de Can Yaman. No es solo una madre, sino también una confidente, una observadora privilegiada de la evolución de su famoso hijo. Y es precisamente esa perspectiva única la que parece haber captado la atención mediática y de los seguidores. Se han escuchado muchas voces, se han leído muchos titulares y se han compartido innumerables rumores sobre declaraciones que la madre de Can habría hecho. La premisa principal de estas supuestas revelaciones gira en torno a aspectos de la vida de Can, su carrera, su personalidad e incluso, se dice, sus relaciones. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas afirmaciones? Lo primero que debemos hacer es ser un poco escépticos, algo que siempre recomiendo en este tipo de casos. Las redes sociales y los medios de comunicación a veces amplifican y distorsionan la información de maneras sorprendentes. La viralidad de una noticia, sin importar su veracidad, puede llevar a que se repita hasta el hartazgo, creando una falsa sensación de autenticidad. En el voraz mundo del entretenimiento, la especulación a menudo precede a la confirmación, y a veces la sustituye por completo. Según lo que se ha publicado y comentado, los secretos que la señora Yaman habría revelado abarcan varios frentes. Por un lado, se habla de detalles sobre la infancia de Can, de su educación, de los sacrificios que hicieron como familia para apoyarlo en sus inicios. Esto es algo bastante común y esperable. Las madres suelen ser pilares fundamentales en la vida de sus hijos, y es natural que quieran compartir las experiencias que los formaron. Algunos medios sugieren que Gulden ha hablado de un Can más vulnerable de lo que se muestra en pantalla, de un joven apasionado y dedicado a sus sueños desde muy temprano. Esto, si bien no es un secreto, en el sentido más dramático de la palabra, sí nos da una pincelada de humanidad al ídolo que conocemos. Nos recuerda que detrás de la imagen pública, hay una persona con sus propias historias y vivencias. Se dice que su madre ha rememorado momentos de su niñez, quizás alguna travesura o alguna muestra temprana de su determinación. Se habla de la exigencia académica, de cómo Can siempre fue un estudiante aplicado, quizás con alguna materia que le resultara más desafiante, pero con una perseverancia encomiable. Estas anécdotas, lejos de ser escandalosas, nos presentan a un Can Yaman más cercano, un joven en pleno proceso de formación, con sus virtudes y sus pequeñas flaquezas que en retrospectiva, lo hicieron el hombre que es hoy. La idea de un Can vulnerable podría referirse a sus miedos infantiles, a sus inseguridades iniciales antes de consolidar su confianza en sí mismo, o incluso a los desafíos que enfrentó en sus primeros años de carrera, cuando el éxito aún no estaba garantizado. Otro punto que ha generado mucho revuelo es la supuesta revelación de aspectos sobre la personalidad de Can. Se dice que su madre ha descrito un carácter fuerte, pero también muy sensible, un hombre que a pesar de su éxito, mantiene sus valores familiares y su conexión con sus raíces. Aquí es donde la interpretación juega un papel crucial. ¿Qué se considera un secreto? ¿Es un rasgo de personalidad que el público desconoce o simplemente una confirmación de lo que muchos intuyen? Lo cierto es que la imagen que Can proyecta suele ser de un hombre seguro de sí mismo, carismático y con mucha energía. Que su madre corrobore o matice esa imagen, no deja de ser interesante. Se habla de Susan.
Tido del humor, de su lealtad hacia sus amigos y familiares, de su generosidad. Tal vez se ha compartido alguna anécdota que revele su lado más hogareño, su disfrute de las reuniones familiares, o su inclinación a proteger a quienes ama. La mención de su sensibilidad, en particular, añade una capa de profundidad a su figura. A menudo las estrellas masculinas son percibidas como figuras indomables, y escuchar que Can Yaman posee una sensibilidad que quizás no siempre exterioriza públicamente nos permite ver una faceta más completa y humana del actor. Podría tratarse de su reacción ante ciertas noticias, su empatía con personas en situaciones difíciles, o su capacidad para conmoverse ante ciertas experiencias. Ahora, uno de los temas que más suscita morbo y especulación es, sin duda, el ámbito sentimental. Han circulado rumores de que la señora Yaman habría comentado sobre las relaciones de su hijo, quizás dando pistas sobre sus parejas pasadas o incluso sobre su estado sentimental actual. Es un terreno muy delicado, y debemos ser cautelosos. En muchas culturas y especialmente en Turquía, la familia tiene un peso muy importante en la vida de las personas, y la opinión de la madre puede ser vista como relevante. Si Gulden Yaman ha compartido algo sobre esto, es muy probable que haya sido desde una perspectiva protectora o con el deseo de aclarar malentendidos. Es importante recordar que por muy famosa que sea una persona, sus relaciones son su vida privada, y lo que su madre opine o revele al respecto, debe tratarse con el máximo respeto. Los rumores sobre supuestas declaraciones de su madre sobre sus relaciones son particularmente sensibles. Se especula si ha hablado de relaciones pasadas, de los motivos de algunas rupturas o incluso de sus preferencias en una pareja. Es fundamental entender que la perspectiva de una madre, por amorosa que sea, está influenciada por su deseo de bienestar para su hijo. Por lo tanto, cualquier comentario que se atribuya a ella en este sentido debería ser analizado con una dosis considerable de escepticismo y empatía. Podría ser que haya expresado su deseo de que Can encuentre una pareja que lo haga feliz, o que haya defendido su derecho a tener una vida privada, o incluso que haya desmentido algún rumor infundado. La clave aquí es evitar la tentación de buscar detalles escandalosos y recordar la dignidad de las personas involucradas. También se ha especulado sobre las presiones de la fama, sobre cómo ha afectado a Can y a su entorno familiar. Es innegable que ser una figura pública de la talla de Can Yaman implica una exposición constante y una exigencia elevada. Si su madre ha compartido cómo han navegado juntos por esta experiencia, cómo han manejado las críticas, los elogios y la falta de privacidad, sería una visión muy valiosa para entender el impacto real de la fama en su vida. Las entrevistas a familiares de celebridades a menudo arrojan luz sobre los sacrificios, las alegrías y las dificultades que conlleva el estrellato. Se dice que Gulden Yaman ha hablado sobre la importancia de mantener los pies en la tierra, de cómo la fama puede ser efímera y de la necesidad de tener una base sólida en la familia y en los valores personales. Podría haber compartido experiencias sobre cómo ha lidiado con los comentarios negativos o cómo ha celebrado los éxitos de su hijo, siempre desde una perspectiva de apoyo incondicional. La presión mediática, las exigencias de los rodajes, las constantes apariciones públicas, todo ello puede ser un torbellino, y la calma y la estabilidad que la familia, y en particular la madre, pueden ofrecer son invaluables. Pero, ¿y las pruebas? ¿Dónde están estas revelaciones concretas? Aquí es donde la cosa se pone más difusa. En la mayoría de los casos, estas revelaciones provienen de entrevistas citadas de forma vaga, de comentarios de fuentes cercanas, o de interpretaciones de lo que se ha dicho en otras ocasiones. A menudo los medios toman una declaración general de una madre orgullosa hablando de su hijo y la transforman en un titular jugoso. Por ejemplo, si Gulden Yaman dijo en una entrevista que Can siempre fue un buen estudiante, eso puede ser reempaquetado como «Madre de Can Yaman revela que su hijo era un genio desde niño». ¿Ven la diferencia, verdad? La sutileza de la comunicación humana, especialmente en un contexto de entrevistas públicas, puede dar lugar a interpretaciones erróneas o a exageraciones deliberadas. Un comentario sobre el esfuerzo de su hijo puede convertirse en una revelación sobre su precoz talento. Una expresión de orgullo maternal puede ser sacada de contexto para sugerir una intimidad que quizás no exista. Es un juego peligroso de comunicación, donde la intención original puede verse distorsionada por el afán de generar clics y titulares llamativos. Es fundamental que como consumidores de información, seamos críticos. ¿Quién está diciendo esto? ¿Cuál es la fuente original? ¿Hay alguna grabación o transcripción de la entrevista en cuestión?
Sin estos elementos, todo lo que circula es mera especulación. Y en el caso de Can Yaman, la especulación expande cada día. La saturación de información en la era digital exige un filtro de credibilidad más riguroso. Antes de aceptar algo como cierto, debemos preguntarnos, ¿es una fuente fiable? ¿Se respalda con evidencia? ¿Hay otras fuentes que corroboren la información? En este sentido, las redes sociales, aunque democratizan la información, también son caldo de cultivo para la desinformación y los rumores infundados. La facilidad con la que se comparte contenido sin verificación previa contribuye a la propagación de noticias falsas o, en este caso, de verdades a medias. Lo que sí es probable es que la señora Yaman sea una madre que, como muchas otras, defiende y apoya a su hijo. Es natural que al ser preguntada sobre él, hable de sus cualidades, de su esfuerzo, de los desafíos que ha superado. Y es posible que en su afán de proteger la imagen de Can o de aclarar malentendidos, haya dicho cosas que algunos medios han sacado de contexto. Por ejemplo, si Can ha enfrentado críticas sobre su comportamiento, su madre podría haber salido en su defensa, explicando que él es una persona íntegra y que quizás ha habido malinterpretaciones. Eso no es revelar un secreto, es defender a un hijo. La defensa de un hijo, especialmente cuando éste está en el ojo del huracán mediático, es un instinto maternal poderoso. Si Gulden Yaman ha expresado su opinión sobre alguna controversia que haya rodeado a su hijo, probablemente lo ha hecho desde el amor y la protección, intentando aportar una perspectiva que humanice a Can y desestigmatice posibles errores o malentendidos. Es natural que una madre, al ser preguntada por los periodistas, defienda la reputación de su hijo, resaltando sus virtudes y minimizando sus fallos, o explicando las circunstancias que llevaron a determinadas situaciones. Considerando la cantidad de información que flota en el aire, es importante enfocarnos en lo que sí podemos confirmar o al menos, en lo que tiene un sentido lógico. La dedicación de Can a su carrera es evidente. Su amor por su familia, algo que él mismo ha expresado en diversas ocasiones, también es un hecho. Si su madre ha reforzado estas ideas, no nos está contando nada nuevo, sino confirmando lo que ya percibíamos. El hecho de que Can sea un profesional dedicado y un hijo que valora a su familia, no son precisamente secretos guardados bajo 7 llaves. Él mismo ha compartido públicamente su aprecio por sus padres y su compromiso con su carrera. Por lo tanto, si su madre ha reiterado estos aspectos, lo más probable es que esté reforzando mensajes que él mismo ha promovido. Esto no es una revelación impactante, sino una validación de la imagen pública que Can ha construido y que sus seres queridos respaldan. Y hay otro factor a tener en cuenta, el interés mediático. Can Yaman genera mucho interés, y cuando hay huecos de información, la imaginación de los medios y de los seguidores se pone a trabajar. A veces estas revelaciones son simplemente un intento de mantener el nombre de Can en boca de todos, de generar contenido y de atraer tráfico. Es una estrategia común en el mundo del entretenimiento. El vacío de noticias jugosas sobre la vida personal de una celebridad suele ser llenado con especulaciones, rumores y anécdotas adornadas. La figura de Can Yaman, con su atractivo y su éxito internacional, es un objetivo constante de este tipo de estrategias. Las revelaciones de su madre, sean cuales sean, se convierten en un gancho perfecto para atraer a la audiencia, generando conversaciones y manteniendo a la estrella en el centro de la atención mediática. Lo más sensato, en mi opinión, es tomar estas supuestas revelaciones con mucha cautela. Si bien es fascinante pensar que podríamos conocer aspectos más íntimos de la vida de nuestro ídolo, debemos ser conscientes de que la línea entre la información real y la ficción mediática es a menudo muy delgada. Si la señora Yaman realmente ha dicho algo extraordinario y verificable, eventualmente saldrá a la luz de forma más clara y con pruebas contundentes. Hasta entonces, lo mejor es disfrutar de la carrera de Can, de su talento y de la imagen pública que él mismo se ha construido. La prudencia y el juicio crítico son nuestras mejores herramientas para navegar por el mar de información que nos rodea. No debemos dejarnos llevar por titulares sensacionalistas o por la promesa de secretos, que en la mayoría de los casos, no son más que interpretaciones o exageraciones. La verdadera conexión con un artista no reside en los detalles escabrosos de su vida privada, sino en la calidad de su trabajo y en el impacto que éste genera en nosotros. Creo que en el fondo, lo que muchos buscamos al escuchar estas revelaciones, es una conexión más profunda con la persona detrás del personaje famoso. Queremos saber que son humanos, que tienen sus luchas, sus alegrías, sus preocupaciones.
Y si las palabras de su madre nos acercan un poco más a esa humanidad, bienvenido sea. Pero siempre desde la prudencia y el respeto por su privacidad. El deseo de humanizar a nuestras estrellas favoritas es comprensible. Buscamos esas grietas en la armadura de la perfección para recordarnos que detrás de la imagen pública hay un ser humano con las mismas emociones y experiencias que nosotros. Las anécdotas familiares, las historias de infancia, las reflexiones sobre los desafíos de la vida, todo ello puede añadir una dimensión de autenticidad a la figura del ídolo. Sin embargo, es crucial recordar que la vida privada de cualquier persona, famosa o no, merece ser respetada. Para resumir, hasta ahora, no hay ninguna revelación monumental y probada por parte de la madre de Can Yaman que haya sacudido los cimientos de su fama. Lo que circula son interpretaciones, rumores y posibles malentendidos de declaraciones más generales. Lo que sí podemos intuir es que Gulden Yaman es una madre orgullosa y protectora, que apoya a su hijo en su exitosa carrera. Y eso honestamente no es una sorpresa para nadie. La figura de una madre que apoya a su hijo en su camino al éxito es un arquetipo universal y reconfortante. Que Gulden Yaman sienta orgullo por los logros de Can y lo respalde incondicionalmente es una historia tan antigua como el tiempo mismo. Lo verdaderamente interesante no son los supuestos secretos, sino la confirmación de un vínculo familiar fuerte y saludable, que sin duda ha sido un factor importante en el desarrollo personal y profesional de Can Yaman. Ha sido un placer desmenuzar este tema con ustedes hoy. Espero que esta aproximación les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que se dice y lo que podría ser real. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todas estas especulaciones? ¿Creen que hay algo de verdad en estas revelaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.